Duros a quatre pessetes. Y hoy tenemos con nosotros a Eloy Castellarnau. Él es socio director de Castellarnau Abogados y Penalistas. Por cierto, si os queréis poner en contacto con ellos, pues el teléfono es el 93 343 69 76, porque hoy con Eloy queremos hablar pues de muchas cosas. Eloy Castellarnau, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Pues bienvenido de nuevo aquí al Duros a Cuatro Pesetas. Y ¿quién no conoce a alguien, ya sea en su casa, en su empresa, que ha hecho una obra y pues esta obra se ha demorado, se ha quedado a medias, no se ha terminado de forma adecuada? Son situaciones que en derecho se dan mucho, ¿verdad? Se dan mucho y además, desgraciadamente, creo que somos un país en el que se acostumbra a tener este tipo de problemáticas, y de hecho últimamente en el despacho hemos notado un aumento de este tipo de asuntos, pues derivados de la mala, no digo gestión, quizás a la hora de contratar a los profesionales, pero sí que es verdad que el mundo de la construcción es un sector económico donde se prestan a no solo incumplimientos o estrictamente incumplimientos contractuales de, por ejemplo, no terminar la ejecución de una obra en un plazo determinado que se había previsto, sino a otras conductas ya entradas en el derecho penal, como las apropiaciones indebidas, a veces incluso la estafa, es decir, gente que se ha quedado sin casa, sin dinero, sin el material, etcétera, etcétera. Claro, la pregunta sería, ¿en qué momento un retraso, un incremento de costes se puede considerar una estafa? A ver, inicialmente todo lo que lleve un mero incumplimiento contractual estaríamos dentro de la vía civil y por lo tanto sería susceptible de ser reclamado, pero exclusivamente desde el ámbito civil. ¿Cuándo podemos empezar a sospechar que ha habido algún tipo de conducta irregular? Pues, por ejemplo, cuando el presupuesto para la ejecución de la construcción de una casa, pongamos la ejecución de un contrato, eran 300.000 euros, llevamos pagados 400.000 y el constructor nos pide todavía más dinero para acabar de terminar la obra porque han habido una serie de desvíos. Hombre, allí todos podemos ser conscientes de que una obra que hemos presupuestado en 300.000 euros haya 5.000, 10.000 euros de desvío de alguna partida que no se había contemplado inicialmente. Pero no 100.000. Pero claro, cuando ya las cantidades superan el 20, el 30, el 40% de lo que es la cantidad que se ha contratado, ya tenemos que empezar a sospechar. Tenemos que empezar a sospechar también cuando veamos que hay un retraso injustificado en la ejecución de la obra, porque entonces querrá decir probablemente que el dinero que nosotros le hemos entregado al constructor se está utilizando a lo mejor para que es un hecho muy común, que es coger el dinero de una obra para acabar otra porque la otra todavía necesitaba el dinero, y en fin, y ahí es donde se empiezan las bolas que al final se van perpetuando y haciendo prácticamente inasumibles para el constructor, para el ejecutor de la obra o para quien tenga un poco el mando. Podemos también sospechar cuando, y hay casos ya más flagrantes, cuando directamente los profesionales desaparecen. Es decir, cuando el aparejador o el arquitecto o el constructor dejan de coger el teléfono. Podemos también sospechar, ahora me vienen a la mente casos que tenemos recientemente, que, por ejemplo, el presupuesto se hizo con una empresa, pero me empiezan a facturar a través de otra empresa. Pues probablemente es que ya estamos desviando una facturación porque esa primera empresa con la que yo he contratado el servicio de la construcción de una vivienda ya a lo mejor está empezando a tener problemas de liquidez, o ya ve el dueño, es decir, el socio, que esto va a acabar mal y empieza a desviar facturación. Bueno, hay muchos indicios para determinar o para poder, al menos que salten las alarmas de que esto no va bien. Ya veo que casuísticas que os habéis encontrado, Sí. Hay muchísimas, casos de este tipo habéis llevado muchos. Claro, estamos tan acostumbrados y damos tan por hecho que una obra ha de costar más de lo que nos dicen al principio y ha de terminarse más tarde de lo que nos dicen. Ya parece que en este país se da por hecho, ¿no? Que si nos dicen que se va a acabar en una fecha, se va a acabar más tarde, y si nos dicen que va a valer X, va a valer, ponle un 30% más. Y esto no tendría que ser así. No tendría que ser así, y aquí yo creo que es importante que cuando hablamos es lo que hablamos muchas veces, que si la gente antes de contratar se asesorara con un abogado y revisara el contrato o hiciese un contrato, porque muchas veces nosotros contratamos, nos pasan un presupuesto, firmamos el presupuesto y hasta luego. Y lo digo en primera persona, es decir, que los abogados generalmente somos los primeros que no hacemos lo que les recomendamos a nuestros clientes. Pero claro. sí,
pasaría básicamente primero por, antes de embarcarnos en una obra, pues de esto, ¿no? Con la construcción de una vivienda, pues mínimo oscilará entre los 200 y 400.000 euros. Pues oye, a firmar un contrato en la que se pacten los timings, en la que se pacte que cualquier desvío que no sea algo imprevisto y que no se pudiera haber previsto, pues que lo asuma el constructor. Bueno, una serie de elementos que podemos tener en cuenta antes. El durante, hombre, el terminar una obra más tarde de lo previsto, pues aquí podemos incluir cláusulas, por ejemplo, de penalización dentro del contrato para la persona que esté ejecutando la obra, pero también es verdad que, bueno, sí que una semana, dos, bueno, entra dentro de la casuística y de lo normal. El problema es cuando las desviaciones de dinero ya son, es decir, yo, por ejemplo, tenemos infinidad de casos en el despacho en las que, pongamos el mismo ejemplo, por 300.000 euros que yo he contratado la ejecución y la construcción de una vivienda, llevo pagados 400.000 y la casa está a la mitad. Que eso debe desesperar mucho, claro. Claro. Es decir, que si queremos encargar una obra de una cantidad importante, pues estaría muy bien hacerlo a través de un abogado, llamar a Castellarnau Abogados, por ejemplo, al despacho y decir, oye, queremos contratar una obra con esta constructora. Encargaos vosotros de redactar ese contrato, de hablar con ellos y ponerlo todo bien por escrito para que luego evitemos sorpresas, ¿no? Ese es un buen consejo que le podemos dar a la audiencia. Y luego después, cuando las personas que se puedan encontrar ya en esta situación de desespero, es verdad que la acción penal, si vas a tener que negociar con el constructor, con el arquitecto, con el aparejador, bueno, generalmente es más efectiva porque el constructor, en la mayoría de las veces, cuando ya le interpones la querella, es insolvente. Con lo cual, si se lo reclamas desde un punto de vista civil, tendrás una sentencia que seguramente te dará la razón, que será muy bonita, pero no vas a ver un duro. Te la podrás enmarcar en un cuadro en el comedor de tu casa y ahí se quedará la sentencia. Entonces, sí, al final el mundo del derecho siempre es la prevención antes de actuar, y si no, en este tipo de supuestos, yo, salvo que no vea que se pueda justificar y se pueda demostrar el delito, siempre recomiendo la acción penal antes que la civil, porque nos movemos en un terreno, llamémoslo coloquialmente, de piratas, y por lo tanto, bueno, pues el que le demanden desde un punto de vista civil, que al final llevará una sentencia que se intentará ejecutar, no encontrarán patrimonio y por lo tanto será inejecutable, pues a la persona deudora dirá, bueno, pues otra más que tengo para esa empresa, que en fin, como pues ponta la cola y cuando encuentren algo ya cobraréis. Sin embargo, la acción penal suele, que tampoco es garantía de nada, pero suele asustar un poco más. Piratas, a ver los ailos. Os encontráis unos cuantos vosotros, ¿eh? Sí, y a veces los acusamos y a veces los defendemos. Es nuestro trabajo. Pues oye, si os queréis poner en contacto con Castellarnau, abogados y penalistas, pues oye, para que os asesoren, ya sea en este tema que tratamos hoy o en otros que vamos a tratar en otros programas, pues tomad nota del teléfono. Es el 93 343 69 76, 93 343 69 76. Y bueno, todos los que os llamen de COPE, pues un trato VIP especial, ¿eh? Trato, vamos, de very important person. Oye, lo de las obras del Camp Nou, ¿cómo va? ¿Lo vamos a denunciar o no? Yo lo dejo, no me pronuncio. Vamos, ese caso es para que trabaje todo el despacho en exclusiva, ¿no? Exacto. Ya decidirá el club. Pues Eloy Castellarnau, nos oímos pronto, socio de Castellarnau, Abogados y Penalistas. Un abrazo y hasta pronto. Gracias.